Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Resulta muy difícil analizar en un corto intento lo ocurrido desde el viernes, donde en Río Negro habló Cristina Fernández, a lo que pasó un día después, a 50 años del triunfo Cámpora Soberano Lima en Avellaneda, y a lo que simultáneamente intentó hacer Luis Brandoni con una convocatoria, un banderazo en contra del kirchnerismo, donde llegó a juntar, según el diario de la Nación, 300 personas, pero él no fue. Allí estaba López Murphy, entre otros, dando testimonio de los que estaban en contra de lo que se estaba haciendo en Avellaneda. Si la Nación publicó 300 personas, seguramente habría que contarlas para ver si es cierto. Pero más allá de estas interpretaciones, el día jueves se produjo en Estados Unidos la quiebra del banco que algunos ubican en el 16º lugar del ranking bancario norteamericano y otros en el 14º, es decir, algunos dicen que es el banco 14 y otros el banco 16, que quebró en una de las quiebras más trascendentes y fraudulentas de los últimos tiempos en el sistema capitalista norteamericano. La quiebra de este banco, conocido como el Silicon Valley, que es un banco que se dedicaba a atender los emprendedores de la tecnología, hizo temblar a más de uno e incluso hubo pánico internacional, lo reflejó el Deutsche Bank en Alemania, la JP Morgan en los propios Estados Unidos, y bajaron también las acciones argentinas. Es decir, simplemente porque cierra un banco que estaba operando, según se sabe, por 209 mil millones de dólares y podía responder solamente por 175. Sus acciones habían caído un 60-65% y en Wall Street, cuando pasa estas cosas, suspenden antes que toque la campana y las sacan de la comercialización para evitar males mayores. Bueno, son las pautas de la timba financiera del capitalismo. Como si no tuviéramos problemas propios y venciendo en casi 170 años el récord de temperatura en la capital de la Argentina, la verdad es que estamos hablando de situaciones bastante puntuales que hacen al conjunto de la vida de todos los días. Y entonces elegir un tema es muy confuso y es muy difícil porque cada quien privilegia en su análisis una cosa diversa y una cosa diferente. Pero hay un dato que no se nos puede escapar y que es que se frustró lo que iba a ser algo de película. Salir con un helicóptero de la prisión de Ezeiza para un personaje del narcotráfico que antes se había impuesto como el ladrón de automóviles de alta gama en la zona norte, hizo su primera caja, con eso se metió en la droga y fue el rival de los monos. Pero aquí que este delincuente que no pudo salir del penal y que tiene 15 años por la cabeza, por lo menos por ahora, además ordenó un asesinato desde la cárcel y allí le dieron perpetua, así que no sabemos finalmente si ese es apelable o no. Pero lo cierto y lo real es que este personaje, a quien no nombramos de profeso para no darle difusión e instalar, como hacen algunos, a los que manejan la mafia, tenía comprado voluntades de policía. Hay más de 5 o 6 policías, incluyendo un comisario de Santa Fe, presos porque este fulano se había encargado de comprar esas voluntades. La guerra contra el narcotráfico no se hace solamente controlando los búnkers de venta a menudeo, se hace yendo decididamente al manejo del dinero. Y cuando se bucea en la información acerca de qué ha pasado, misteriosamente en la ciudad de Rosario y en plena pandemia se abrieron, por ejemplo, restaurantes, se abrieron empresas que llamaron poderosamente la atención cuando todo estaba cerrado, allí se activaba y se abría. Era el blanqueo nada más ni nada menos que de la plata de la droga. Y entonces tenemos un problema muy grave porque simultáneamente a esto que estamos contando, existen sobre el río Paraná una enorme cantidad de puertos privados. Así como el helicóptero que fue secuestrado por parte de la Policía Federal Antidroga, que pensaba usar el delincuente para fugarse de la cárcel,
y que además lo iba a filmar y que ahora están averiguando porque no iba a ser solo, iba a ser con un cómplice, quién es el otro cómplice que lo iba a acompañar. En el mientras tanto, ese helicóptero fue comprado en Paraguay. ¿Por qué lo compran en Paraguay? Porque en Paraguay hay un libre mercado de estas cosas, porque los paraguayos están acostumbrados a comprar los automóviles robados en la Argentina que andan con patente paraguaya, después circulando libremente. Ya alguna vez le pasó a un argentino que dijo, ese es mi coche, el que me robaron en Buenos Aires, y le dijeron que no. Son los mellizos que en Paraguay se venden libremente. Pero aquí que la madre de este delincuente preso en Ezeiza, la verdad, ya tenía antecedentes de contrabandista de cigarrillos. ¿Y saben quién maneja el gran negocio del contrabando de cigarrillo y que está siendo investigado por Estados Unidos? El amigo de Mauricio Macri, el expresidente Carter. Bueno, el que su hermana recibió ese misterioso portafolio, ¿se acuerdan cuando Mauricio fue en un viaje en plena pandemia muy raro a Asunción del Paraguay? Y que Esmeralda Mitre dijo fue a llevar las acciones porque hace de testaferro la hermana de Carter, de la inversión de $40 millones de Mauricio Macri para quedarse con la Nación Más y con parte del Grupo de la Nación. Bueno, estas cosas ¿se podrán investigar en serio? ¿Alguna vez alguien superará a Capuchetti, que cuando tenían que empezar a investigar al amigo del alma de Mauricio Macri, que ahora pretende ser el dueño de Edesur, prepárense para los cortes y el aumento de tarifa, esta misma familia habría financiado a los que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la República? Es muy difícil elegir un tema para este lunes, así que simplemente le tiramos estos títulos como para que usted piense que vivimos en un estado de una democracia fraudulenta y un estado fallido. ¿Saben qué? El discurso de Máximo Kirchner y de Axel Kicillof el otro día estuvieron llenos de verdades, pero dando la sensación de que gobernaran la oposición. Están gobernando ellos. A ver si se dan cuenta de lo que están diciendo, porque no se puede hacer campaña como si el que gobernara fuera opositor y ellos fueran la alternativa a esa oposición. Estamos muy complicados porque no hay claridad conceptual. Y cuando Cristina dijo el viernes, el que dirige tiene que conducir, quizá haya que empezar a explicar un poco lo que decía Perón. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que, como en la organización de todas las cosas, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas
ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor, porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción.
El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. Ese es el proceso.